¿Te gustaría saber cómo hacer que tu modelo de lenguaje sea más inteligente y preciso? Entonces, esta conferencia es para ti. En este evento, exploraremos una de las soluciones más innovadoras en IA, RAG, Retrieval Augmented Generation. Descubre cómo RAG puede ayudar a tu modelo a ofrecer respuestas más especializadas y personalizadas, incluso cuando necesita información fuera de su entrenamiento original. ¿Por qué RAG? RAG es una solución mucho más dinámica y rentable que tener que reentrenar un modelo completo. Y lo mejor es que puedes implementarlo usando bases de datos de vectores y librerías de código abierto, todo desde tu propia computadora. Durante la charla, te explicaremos cómo funciona el sistema RAG, las partes que lo componen. Únete a nosotros y aprende cómo enseñar a tu IA a responder de manera más precisa, eficiente y adaptada a tus necesidades. No te lo pierdas. Dale play y comienza a transformar tu experiencia con la inteligencia artificial. Simultánea la presentación, los cuales abordaremos a lo largo de la ponencia o retomaremos al finalizar. De igual manera, al finalizar la sesión, recuerden que van a poder participar levantando la manita virtual y para realizar preguntas o comentarios al ponente, el cual va a estar atendiendo sus observaciones. Como siempre, invitarles a hacer uso de las emociones virtuales, pues enriquecen y muestran esa escucha activa en la participación de la sesión. Y en esta ocasión, tengo el gusto de presentar a un programador, el cual cuenta con más de 20 años de experiencia, en donde parte de su experiencia la desarrolló trabajando en su propio despacho de software por 10 años aproximadamente, lo que le ha permitido entender problemáticas de las organizaciones en lo que es el tema de software. Y lo ha llevado a desarrollar soluciones con Drupal para periódicos, revistas y universidades, así como ese conocimiento ganado en la organización en conferencias de código abierto en toda Latinoamérica. Otros 6 años ganó experiencia en Wizline, donde empezó como Teach Lead y terminó, como director de innovación y actualmente trabajando en la empresa Vixal, desarrollando soluciones de inteligencia artificial. Pero en esta ocasión, lógico, el ingeniero Joaquín Bravo Contreras nos permitirá comprender cómo cuando queremos que un sistema de inteligencia artificial responda con conocimiento especializado fuera de su entrenamiento, es real que las soluciones RAG con base en datos de vectores son las más usuales por ser más dinámicas, menos costosas que el reentrenar una misma inteligencia artificial por ti mismo. Confiados en que esta charla nos permita comprender cómo funcionan las partes que la componen y las librerías de código abierto que se usan para correr en tu computadora personal, esto con tarjeta gráfica, el ingeniero Joaquín, quien el día de hoy lo tenemos aquí cordialmente invitado, le damos la más cordial bienvenida, ingeniero, va a participar con el tema, ¿te interesa saber cómo hacer que tu modelo de lenguaje sea más inteligente? Y bueno, ingeniero, pues bienvenido. Y él es... Muchas gracias, Nancy. Sí, pues ese es el tema que nos trae hoy, cómo enseñar cosas nuevas a la inteligencia artificial. Espero les guste mucho. Nos vamos a enfocar más en esta parte justo que mencionaba Nancy, que es el RAG. Es un tipo de aplicaciones muy usadas hoy en día con inteligencia artificial generativa. En cualquier momento, como bien dijo, siéntanse libres de hacer preguntas, ya sea a través del chat o si se animan también a desmutearse, también está bien. Y voy a estar compartiendo algunos links. La presentación, de hecho, está compartida ya en el chat, por si la quieren ir siguiendo y darle clic a algunos de los links que hayamos viendo. Hicieron una presentación ya muy buena mía, entonces me voy a saltar este slide, que es de presentación. Y bueno, entrando ya al tema, pues bueno, usualmente cuando queremos hacer esto de enseñarle conocimiento nuevo a las inteligencias artificiales, hay dos métodos, ¿no? Una inteligencia artificial, un LLM, por ejemplo, cuando liberaron ChatGPT, te dicen, pues bueno, fue entrenada pues con casi muchísimo conocimiento, probablemente toda la Wikipedia y muchísimas cosas de Internet, distintas fuentes, pero siempre hay fuentes que no están ahí, ¿no? Contenido nuestro, información que nosotros conocemos de nuestra empresa, de nuestra organización, casos especiales que salen normalmente de ese entrenamiento. Y los dos métodos más comunes que se conocen para agregar este conocimiento y no entrenar, nosotros no tenemos los servidores que puede tener OpenAI o Google o Microsoft,
se puede hacer un fine tuning, un reentrenamiento de una inteligencia artificial ya existente, de un LLM, que es ahorita todo lo que estamos hablando es de aplicaciones de inteligencia artificial generativa, LLMs, o esto otro que le llaman retrieval augmentation, que es aumentar, ¿no?, el conocimiento, simplemente lo vamos a desmitificar con copy-paste, ¿no? Pero bueno, eso se puede extender después con sistemas, con programación, para cosas más sofisticadas, ¿no? El fine tuning, el reentrenamiento, normalmente requiere, pues además de tener muchos datos, requiere hardware especializado, ¿no? Requiere mucho RAM, requiere computadoras, servidores grandotes, tarjetas gráficas, y si uno lo quisiera correr en el equipo que tenemos, las aplicaciones que yo les voy a enseñar pueden correr en el equipo que tenemos, pero estas no, ¿no? Un fine tuning es un poco más complejo, requiere un servidor más grandote, y por eso, y es incluso entre la gente que ya conoce estos temas, son temas más avanzados porque requiere mucha configuración y hay muchas cosas que pueden salir mal en el proceso. También se pueden rentar estos servidores, hay servicios que te ofrecen, ya sea en Amazon, en Microsoft, en Azure, para rentar y hacer un fine tuning, no en nuestra máquina, sino en servidores rentados, pero también es conocimiento más avanzado. Y vamos a entrar en este otro, que aparte puede tomar un par de días, ¿no? Si no es que semanas, ¿no? Este fine tuning. Por eso vamos a platicar primero de este método. A lo mejor en una charla más adelante podemos hablar de fine tuning, pero este es muy bueno, se puede hacer con hardware no especializado, lo puedo correr yo en mi propia computadora, ustedes seguramente también, y la base es muy sencilla de comprender y además tiene ciertas ventajas que ahorita vamos a ver. Entonces, esto de retrieval augmentation es pues ponerlo en el prompt, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, de Vixal conocimiento específico como de su historia, cuándo fue fundada, que la estoy viendo en la página de acerca de Vixal en la web, puedo agarrar ese conocimiento, copiar y pegar, a lo mejor son 3 páginas, y ponerlas en el prompt y decir, oye, con este contexto, quisiera que me contestaras la pregunta de cuándo fue fundada Vixal, ¿no? Y los LLMs, que son muy buenos en resumir, en entender contenido en formato texto, pues perfectamente van a poder usar ese conocimiento para contestar preguntas de cosas que no sabían inicialmente, ¿no? Y que yo les proporcioné ese conocimiento. Entonces, si se fijan, es algo muy sencillo, que además, con los avances que ha venido habiendo en las inteligencias artificiales, cada vez se vuelve más poderoso, que hay gente que se pregunta si realmente se necesitan cosas más avanzadas como bases de datos para estos sistemas RAG. Por ejemplo, el tamaño de contexto, ¿no? ¿Qué tanto contenido puedo hacer yo copy-paste para ponerlo en el prompt? Es una muy buena pregunta, ¿no? Deberíamos hacérnosla porque hay veces que a lo mejor copiamos toda una tesis, la ponemos y no nos contesta ChatGPT, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a esto que se le llama el tamaño de contexto que tiene el LLM, que nos dice cuánto contenido puede almacenar en una sola conversación para continuarla y dar respuestas coherentes, ¿no? Cuando salieron estas inteligencias, las primeras que salieron, BERT, ¿no? Que salió en 2018, una inteligencia artificial muy sencilla, precursora de ChatGPT, tenía un tamaño, tenía un tamaño de contexto de 512 tokens. Esto de los tokens es relevante saber que se puede multiplicar, digamos, por 4 más o menos para el número de caracteres, y se hacen estas aproximaciones a cuántas páginas más o menos, no es exacto, y cada inteligencia artificial maneja los tokens de manera diferente. Los tokens de ChatGPT son un poco diferentes a los tokens que maneja Google Gemini y un poco diferentes a los que maneja DeepSeek, ¿no? La inteligencia artificial del laboratorio chino. Pero las equivalencias son similares y es más bien para darnos una idea, ¿no? Entonces, 512 tokens equivale más o menos a una página normal de un PDF, y era lo que se manejaba en un principio, ¿no? Y han ido aumentando muchísimo. Si se fijan, año con año, hoy en día Cloud y ChatGPT me parece que ambos ya manejan un tamaño de contexto de 200,000 tokens, que pues es más de 400 páginas. E incluso Google Gemini
es uno de los que maneja el tamaño de contexto más grande. Me parece que ya no están incluso en 1, sino ya en 2 millones de tokens, que son ya más o menos como 5,000 páginas, ¿no? Que le puedes dar. Entonces, ha sido un aumento exponencial el que ha habido. Pero eso no quiere decir que tenemos que tomar estos números. Estos son los números que ellos ponen así como publicidad, pero no siempre son los reales, ¿no? Entonces, hay ciertas evaluaciones que se pueden hacer. Esta, por ejemplo, es una evaluación que está en este repositorio que ya NVIDIA lo adoptó, lo publicó alguien más en un paper que se llama Ruler, en donde ellos hacían esta evaluación en donde veían cuál era el tamaño de contexto que anunciaban, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT decía, pues 128,000 tokens como tamaño de contexto, y empezaban a hacer unas ciertas evaluaciones dándoles contenido cada vez más grandes y haciendo preguntas dentro del contenido para ver si las respuestas eran correctas, ¿no? Conforme aumentaban el contenido. Y entonces ellos sacaron cuál es realmente el tamaño efectivo que pueden responder. Y en realidad, esta es una medida. Les voy a pasar esta otra hecho en el blog de Databricks, otra empresa que evaluó lo mismo, y aquí de manera gráfica podemos ver claramente cómo conforme va aumentando el tamaño del contenido, la calidad de las respuestas empieza a bajar. No sé si a ustedes les ha pasado que pegan mucho contenido y a lo mejor empieza justo a alucinar la inteligencia artificial o de plano no contesta. Y sí, puede ser medido, ¿no? Con estas evaluaciones. Entonces, el tamaño efectivo, por ejemplo, ruler de NVIDIA dice que más bien para ChatGPT no son 128,000 tokens, son realmente 64, ¿no? Porque empieza a bajar la calidad. Google famosamente sí ha logrado mantener muy bien ese tamaño de contexto. Entonces, esa inteligencia artificial de Google para cosas que requieren contenidos muy grandes es muy buena, además de ser de las más baratas. No tiene el desempeño, si vemos en la gráfica, el más alto. Otras inteligencias artificiales dan mejores respuestas, pero al menos la calidad de sus respuestas se mantiene conforme va aumentando el tamaño de contexto. Entonces, estos links son buenos por si después los quieren revisar y ahondar un poquito en el tema, pero es algo justo a tener muy en mente, ¿no? En el tamaño de contexto que podemos dar. Entonces, si se fijan hoy, podemos dar una tesis completa, ¿no? Un libro a una inteligencia artificial y nos va a poder contestar cosas de ese texto, ¿no? Que nosotros estamos proporcionando. A veces no en la versión gratuita, ¿no? Pero bueno, nos da una muy buena idea de que sí podemos así muy sencillamente enseñarle nuevas cosas porque tenemos nosotros contenido que lo ponemos en el prompt y nos pueden contestar y el tamaño de contexto nos puede decir qué tanto. Joaquín, nada más antes de avanzar, me encantaría preguntarte, ¿consideras como un mejor tip o una mejor estrategia darle una menor cantidad de tokens a la inteligencia para valorar en caso de que tú requieras respuestas específicas? Porque estaba viendo que conforme más extensa es la información que tú le brindas, se reduce la capacidad de abstracción de la propia herramienta. Sí, exactamente. O sea, justo conforme tú vaya creciendo tu necesidad, estás dando contenidos más grandes, puedes regresar a abrir este tipo de evaluaciones para decir, siento que ya la calidad no es buena, entonces creo que debo de recortar el contenido, ¿no? Para darles un ejemplo más concreto de cómo, por ejemplo, nosotros llegamos a usar esto, estamos haciendo yo en mi trabajo, estábamos haciendo una serie de evaluaciones sobre proyectos de mejora en el Caribe, de cómo estaban usando recursos públicos en proyectos de ayuda social, de ayuda humanitaria, de ayuda medioambiental, y teníamos un montón de PDFs de donde querían sacar respuestas este equipo. Y entonces lo que hacíamos en un principio era es más, mejor les voy a platicar el ejemplo más adelante porque estoy pensando que voy a meter más conceptos que vamos a ver en la plática y los van a entender mejor. Pero sí, vimos que si usamos Gemini, por ejemplo, podíamos dar un documento completo y nos daba una buena respuesta, mientras que cuando estábamos nada más usando ChatGPT, empezaba a dar respuestas malas y entonces teníamos que usar otras técnicas como recortar el documento en 3 partes y cosas así. Entonces, complica un poco. El tener un contexto muy grande realmente sí facilita mucho el tipo de aplicaciones que podemos hacer.
Entonces, sí es algo bueno a tener en mente. ¿Qué tal si tenemos más datos, no? Por ejemplo, este caso que les comentaba, en donde no es un solo PDF, no es un solo archivo, son muchos, múltiples, ¿no? ¿Qué tal que también queremos usar, tenemos información privada, ¿no? Que no queremos mandar a Google, ¿no? Por datos de gobierno, datos que no están publicados todavía. Ese tipo de preguntas nos obligan a no usar nada más este copy-paste. Si usamos también modelos open source, tampoco podemos usar un tamaño de contexto tan grande porque no manejan un tamaño de contexto tan grande y normalmente probablemente lo estemos corriendo. Podemos correr hoy en día gracias a estos modelos open source. Podemos correr modelos, incluso en mi propia computadora puedo correr algunos, pero con un tamaño de contexto mucho más pequeño. Entonces, para aplicaciones que tienen problemas de privacidad, este tipo de soluciones que vamos a platicar de RAG son muy buenas. Cuando tenemos muchos datos, cuando tenemos datos privados, y esta última también es muy conocida, o sea, todas estas son buenas razones para usar RAG, ¿no? Datos privados, mucha información que no cabe en el contexto, y finalmente esta última, cuando queremos poder tener citas de dónde viene la respuesta. Si tú hoy en día le haces una pregunta a ChatGPT, te va a contestar, te va a dar una muy buena respuesta. Si le dices, oye, ¿de dónde obtuviste esta respuesta? Probablemente sí te pueda dar algunas citas. Muchas veces alucinan con estas citas. Entonces, no son tan confiables. Si quieres citas más confiables, un sistema RAG es una mejor opción porque tú perfectamente le puedes alimentar justamente los pedazos de información que quieres y sabes de dónde viene esa información. Entonces, Joaquín, tocaste un punto crítico que yo creo que a todo el mundo nos interesa, como es el resguardo de la información sensible. ¿Esto es a través de algunos blindajes o cómo se logra esto? Sí, es en vez de estar mandando tu información a la nube, a algún cloud LLM como Azure, ChatGPT, tú puedes correr modelos open source en un servidor privado, ¿no? En donde montas tú una VPN o tu red local y entonces ya no estás mandando la información por internet a un tercero, sino que todo se queda en tu propia infraestructura. Esto es con modelos open source, ¿no? Entonces ese modelo te va a poder contestar. Es un modelo más limitado, no es tan avanzado como Google Gemini o como ChatGPT, pero si tú lo aumentas con datos que tú tienes, el modelo no necesita saber todo, sino que necesita nada más poder agarrar información que tú ya le diste previamente y darte un resumen o de ahí sacar una respuesta. Y este es justo el corazón de un sistema RAG, ¿no? Joaquín, entonces estás hablando de algo muy interesante porque por un lado tenemos nuestro propio desarrollo de modelo con el blend de otros modelos que potencien la información sensible de mi organización, por decirte algo, ¿no? ¿Cuál es el producto estrella de mi empresa? Yo no te lo voy a decir a ti competencia, pero sí me voy a hacer de todo lo que ya está en el resto de las herramientas para potenciar el que yo estoy desarrollando, ¿es correcto? Sí, así es. Sí, lo puedes usar de esa manera. Lo que vas a necesitar ahora, ¿no? Si estamos saliendo ya nada más de estar haciendo copy-paste, vamos a necesitar este tipo de sistemas, una base de datos que puedas buscar, ¿no? Y esta parte de búsqueda es la más importante en un sistema RAG. ¿Cómo vas a encontrar la información o los documentos o pedazos de documentos relevantes para la respuesta que quieres tener, ¿no? Y normalmente eso implica hacer una búsqueda en la base de datos. Y ya, eso básicamente es un sistema RAG. En pasos, en un sistema RAG lo que haces es obtienes la pregunta del usuario, obtienes entonces los documentos más relevantes de tu base de datos, relevantes a esa pregunta que hizo el usuario, los pasas, haces copy-paste, ¿no? Como contexto al LLM que va a dar ahora sí la respuesta en formato texto y el LLM y la respuesta que te dé el LLM se la pasas al usuario, ¿no? Esto es así en pasitos. Eso de la pasas, este es un ejemplo así de un prompt, ¿no? Si ustedes buscan un prompt de un sistema RAG, este es el ejemplo canónico que sale en internet, que es tal cual, contexto, 2 puntos, y el contexto que encontraste en tu base de datos, una serie de instrucciones, ¿no? En donde tú, por ejemplo, le puedes, si se fijan aquí, dice, eres un asistente que contesta preguntas, usa la información que obtuve
que está en el contexto para contestar. Si no conoces la respuesta, di que no sabes, ¿no? Si la respuesta no aparece en el contexto. Estos sistemas RAG pueden ayudar un poco a combatir las alucinaciones con este tipo de preguntas, ¿no? Depende del LLM, ¿no? Hay LLMs que necesitas cambiar un poco el formato que estás dando en la instrucción. Esta es la instrucción más básica, pero sí te pueden contestar un no sé en vez de la mayoría de veces que un LLM siempre intenta complacernos y puede inventar respuestas por intentar complacernos, ¿no? Y aquí le estamos diciendo, no, si no sabes, pues mejor dinos que no sabes. En un formato de diagrama, también como para, a mí yo soy de pensamiento más estructurado, pero hay gente que es más visual, pero este es más o menos lo mismo. Este es de un blog post, que también después lo pueden ver, trae más información, pero bueno, viene la pregunta del usuario. Nosotros entonces vamos a nuestra base de datos de documentos, a traer los documentos más relevantes, que le vamos a dar al LLM, que nos va a dar ahora sí una respuesta con este prompt, ¿no? Vamos a poner la pregunta del usuario y vamos a regresar la respuesta al usuario. Ese es como el diagrama básico de un sistema RAG. Hay muchas cosas que tienen que pasar para lograr esto, ¿no? Tenemos que preparar los datos, preparar nuestra base de datos para poder contestar, ¿no? Entonces necesitamos obtener los datos de internet, de un website, ¿no? Yo les comenté, tengo datos del website en uno de los primeros sistemas RAG que haces normalmente para una empresa, pues dices, pues necesito agarrar todos los datos de nuestro website y vas a hacer un crawler, ¿no? Una de estas arañas que puede navegar por tu sitio web, agarrar todos los HTMLs, guardarlos en algún lugar en tu máquina o en la base de datos, o usar un API, ¿no? Hay mucha información guardada en APIs en Internet, que tú puedes crear un script que baje los datos, o puedes tener un Google Drive, Dropbox, lo que sea, un montón de PDFs, los descargas y necesitas todos esos documentos pasarlos a una base de datos, ¿no? Esta parte viene un punto muy clave de los sistemas RAG, que es hacer el chunking, se le conoce en inglés, que es partirlo en pedacitos, ¿no? ¿Qué tan grandes esos pedazos? Depende del modelo que vayamos a usar para nuestro sistema RAG, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero algo muy que tiene mucho que ver con lo que preguntaba Nancy hace rato es si partiéndolo en pedazos más pequeños es mejor. Sí, depende del tipo de preguntas que estés haciendo, ¿no? Es decir, un sistema para empresarial típico en donde tú sabes que necesitas contestar para una empresa, preguntas que van a hacer los empleados como ¿cómo pido PTO? ¿Cómo pido vacaciones? ¿Cómo obtengo una promoción? O ¿cuántos días de vacaciones tengo? Son preguntas que las respuestas normalmente son cortas y también los pedazos de donde viene esa respuesta, pues no necesitas mandar 3 páginas de contexto, ¿no? Entonces es mejor separar esos chunks, esos pedazos de los documentos, separarlos en pedazos pequeños, de no más de una página, ¿no? Porque de ahí va a poder obtener la respuesta y en ciertos modelos va a ser también más sencillo que obtenga la respuesta, porque como sabemos, si damos un chunk más grande, la calidad de la respuesta puede bajar. Entonces, hay que escoger un tamaño de contexto adecuado al tipo de preguntas que hacemos. En el otro ejemplo que yo les daba de donde estábamos haciendo preguntas sobre la estrategia a realizar en el Caribe para razones humanitarias, ahí queríamos una respuesta comprensiva. Entonces necesitamos tamaños de contextos muy grandes, ¿no? Entonces ahí sí terminamos usando Gemini y dando documentos completos. Estos pedazos se guardan en la base de datos. Entonces, tu documento ya partido en pedazos, ya sea si tienes una base de datos de preguntas y respuestas, pues simplemente cada pregunta y cada respuesta la vas guardando en la base de datos. Si tienes PDFs, es recomendable, por ejemplo, muchas veces partirlo en páginas, ¿no? Página 1, página 2, página 3, porque aparte así, cuando des la cita, vas a poder decir hasta de qué página, en este PDF, en la página 17, podrías incluso dar la respuesta final, ¿no? Obtuve la respuesta que es tal. Guardas en la base de datos esos pedazos y los indexas para la búsqueda. Esta parte de indexación es algo ya más técnico, lo voy a describir muy a grandes rasgos, viene más adelante.
Entonces, ahorita que llegamos allá, ¿no? Sobre este chunking, ya platicamos cuántos caracteres, ¿no? Se puede partir por caracteres, puedes escoger por número de tokens, puedes escoger también ciertos límites, ¿no? La página del PDF. Hay otros límites que les llaman semánticos, límites semánticos. Si tú tienes un documento muy largo, no te importa tanto las páginas, pero tú sabes que tiene títulos, ¿no? Un típico libro, una tesis que está separada por capítulos. Podrías separar tus chunks por capítulos y entonces tú puedes saber, esta respuesta vino del capítulo 1, del capítulo 2. Entonces esos límites también son muy válidos. Y como les comentaba, hay que fijarnos entonces qué tipo de preguntas queremos hacer para saber también qué tan grandes esperamos que sean las respuestas. Este par de documentos, se los recomiendo mucho, son para profundizar más en el tema. Habla justo sobre los tokens. Yo les comenté que un token no es necesariamente un carácter, equivale, podríamos decir, a 4 caracteres, pero no es eso. Y es importante conocer un poquito sobre los tokens porque luego, en ciertas preguntas que hacemos, puede que nuestro LLM no vaya a dar respuestas correctas. Por ejemplo, si nuestras preguntas nosotros sabemos que van a estar basadas, no sé, queremos respuestas basadas en cierto año porque vamos a hacer preguntas financieras y queremos que responda sobre en el año 2023, cuáles fueron las ganancias financieras de nuestra empresa fulanita, ¿no? Entonces, ese token 2023, si la separación la haces, cómo vas a hacer el chunking y cómo funcionan tus tokens, vas a poder encontrar bien ese 2023 o no, ¿no? En los documentos cuando hagas las búsquedas. Entonces es importante poner atención a los tokens. Ese documento habla mucho sobre eso. Y este otro documento habla sobre estas distintas estrategias que yo les digo, que si separar por caracteres, por tokens, por límites semánticos, hay muchas maneras de separar. Aquí habla un poco más a detalle sobre esas distintas. Lo más normal es establecer un límite de tokens y complementarlo ya sea con un límite semántico, si es que no tienes uno de páginas, porque el de páginas también es muy funcional y sencillo de implementar y te permite dar esas respuestas esta respuesta vino de la página 17 del PDF, ¿no? Pero los límites semánticos también son muy buenos. Después viene la pregunta, ¿no? Ok, ya lo tenemos en nuestra base de datos separado en pedacitos. ¿Cómo sabemos cuáles documentos son relevantes a una pregunta que me llega del usuario, ¿no? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Entonces, para contestarla, hay muchos tipos de búsqueda. Las dos más comunes que se implementan, y de hecho muchas veces se recomienda implementar las dos, me salieron aquí en un sistema RAG, son búsquedas por keywords, que es la búsqueda que conocemos todos de toda la vida, ¿no? De Google, en donde sabemos que los keywords que ponemos pues, son muy importantes y a veces hasta los ponemos entre comillas o algunos se saben ya ciertos trucos de keywords. Ese tipo de búsqueda se llama full text search, ¿no? Otro término todavía más técnico es BM25, ¿no? Que es el tipo de índices que están usando. Y hay otros nombres, ¿no? Y hay muchas aplicaciones también que nos facilitan implementar ese tipo de búsquedas. Solr, Elasticsearch son ciertos software servidores de índices de búsqueda que ya tienen implementados estos algoritmos y son muy buenos para búsqueda basada en keywords. Bases de datos como Postgres, como MySQL también pueden implementar un índice de búsqueda de texto, de full text, ¿no? Y entonces tú tienes ya tu columna de chunks y habilitas un índice de búsqueda para esa columna para que pueda contestar en base de cuáles documentos tienen esos keywords que están en la pregunta. Y normalmente se pone con un OR, ¿no? Entonces, el documento que tenga el mayor número de keywords relacionados a la pregunta son los que van a estar hasta arriba. Entonces, esa es muy buena, ¿no? Ese keyword search es buenísimo. Se recomienda incluso casi siempre implementarlo junto con otro sistema que es el de búsqueda semántica, que es el más usual en los sistemas RAG. Este otro de búsqueda semántica se le conoce como embeddings, es uno de los nombres con los que se conoce, pero hay varios otros métodos también parecidos, re-ranking, Colbert
y dependen del momento de interacción que tienen con el texto. Unos sí puedes crear un índice, otros no, unos son más lentos, otros son más rápidos. Nos vamos a ir sobre el más sencillo y que puedes crear un índice, que es el de embeddings, y es el más recomendado de implementar inmediatamente. Que estas búsquedas semánticas con embeddings usan también otros modelos de inteligencia artificial, pero que no son LLMs. Los LLMs se les conoce como modelos se me confunden siempre. Unos son decoder only, los otros son encoder only. A un LLM tú le das texto y al final te devuelve texto también. Lo decodifica a vectores, a números, y hace operaciones internas para después otra vez decodificarlo y que nosotros lo podamos leer en texto. Estos otros modelos de embeddings son modelos más chiquitos que nada más codifican el contenido, no, creo que está en el siguiente slide, que nada más codifican el contenido que nosotros le mandamos, nos van a devolver un vector, un arreglo, una serie de números que representan de alguna manera para ese modelo el significado de la oración que nosotros le pasamos. Y entonces esas representaciones normalmente incluso se pueden mapear. Y si se fijan aquí, es un vector en matemáticas podemos decir, lo podemos trazar como una línea, una oración que dice los coches son rápidos, dibuja tal vez un vector si lo fuéramos a mapear en un espacio bidimensional con cierta dirección. Y en cambio, si ponemos otras oraciones como las naranjas son deliciosas o las manzanas saben rico, son otro tipo de vectores, que esos otros dos vectores, si se fijan en esta gráfica muy básica, están más cercanos unos de otros que esta de los coches son rápidos, que tiene otro significado. Entonces, en base a esa cercanía de los vectores es que obtenemos cuáles son los documentos más relevantes. Nomic, que provee un modelo de vectores, un modelo de embedding muy usado que se llama Nomic Embed, tiene también esta base de datos de montones de bases de conocimientos que ellos han vectorizado, han creado los modelos de embeddings y los mapean como para darnos una idea de cómo se ven estos mapas, estos vectores ya graficados, ¿no? Y podemos ver que sí, en base a esto pueden hacer cosas como clustering, clasificación, ¿no? De cuáles son los contenidos que están más cercanos unos a otros en un espacio bidimensional o tridimensional, ¿no? Ya mapeando los vectores, ¿no? Esa es como la teoría, ¿no? De cómo funcionan los vectores. Y entonces, nosotros lo que hacemos, este es un diagrama del mismo sistema RAG que vimos hace ratito, pero un poquito más detallado. Nosotros vamos a agarrar todos los documentos, los vamos a partir en pedacitos y les vamos a sacar a cada uno de esos pedacitos que nosotros separamos, de cada uno vamos a sacar su vector de embeddings. Y eso lo hacemos en la etapa de preparación y todo eso se guarda en nuestra base de datos, todos estos vectores de embeddings. Cuando llega alguien, ya nuestro sistema está corriendo y puede correr ahora sí, incluso en una Raspberry Pi. Estos sistemas pueden correr en una Raspberry Pi, no requieren un servidor sote grandote porque nosotros esta separación en embeddings la hicimos previamente. Puede tardar mucho rato, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, en estos jobs que corríamos para este trabajo que les describía, 300 documentos, separarlo en chunks y luego sacarle sus vectores de embeddings y guardarlo en la base de datos, a lo mejor tardaba 2 horas, ¿no? En 300 documentos. Y eso se hace antes, ¿no? Ya que tienes tu base de datos, viene, ahora sí, la base de datos está corriendo en algún servidor en producción, viene un usuario, escribe una pregunta y nosotros esa pregunta con el mismo modelo, una sola pregunta, se va a tardar un par de segundos, si no es que milisegundos, en sacar también el vector de embeddings de la pregunta. Y ahora a la base de datos le vamos a preguntar cuáles son los vectores de documentos más cercanos en este espacio bidimensional o en el espacio vectorial, más cercanos a la pregunta del usuario. Y nosotros nos vamos a traer los top 5, ¿no? Al mismo tiempo podemos hacer también la otra pregunta, ¿cuáles documentos tienen el mayor número de keywords con coincidencia a la pregunta del usuario? Y muchas veces se combinan ambos resultados, ¿no? Ahora sí, esos chunks que estuvieron más cercanos a la pregunta,
Vamos a agarrar los top 5 tal vez, y ahí hay que tener muy en mente cuál es el tamaño de contexto de nuestro LLM, ¿no? Si cada chunk mide una página y nuestro LLM puede recibir hasta 500 páginas, pues está muy bien, ¿no? Le vamos a mandar 5 páginas de contenido diciéndole, responde la pregunta del usuario en base a este contexto, ¿no? De 5 páginas. Y si esa conversación sigue y hace otra pregunta, pues le vamos a agregar otras 5 páginas y luego va a hacer otra pregunta y otras 5 páginas. Una conversación larga, pues se va a ir llenando esas 5,000 páginas que teníamos de contexto, ¿no? Entonces, por eso es importante tenerlo en mente, ¿no? Pero así funciona un sistema RAG. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Vamos bien. Bueno, quedan muchas preguntas abiertas, ¿no? Mencioné muchas cosas de muy rápido, no estamos entrando a tanto detalle. Por ejemplo, ¿cómo vamos a parsear un documento PDF, ¿no? Hay muchas librerías hay documentos PDFs que son fotos, ¿no? Fotos de documentos y se necesita hacer OCR, ¿no? Esto de Optical Character Recognition, o documentos HTML no es tan fácil porque muchas veces el HTML también hay mucha basura. Viene el header, viene el menú, viene el footer, ¿no? Si tú vemos una página web, en realidad el contenido está ahí embebido en la página para nosotros, humanos. Visualmente, pues ya sabemos dónde leer el contenido y todo lo demás casi lo bloqueamos, ¿no? Los anuncios y toda la demás basura que viene en la página web, ya ni la vemos. Pero la inteligencia artificial, el LLM, sí que la puede, o nuestro sistema la va a ver, ¿no? Entonces es importante poder eliminar después esa basura. Otro problema común en un PDF, en una página web, puede que haya tablas, imágenes, diagramas, gráficos. Si lo mandamos nada más todo como texto, toda esa información se pierde completamente, ¿no? Entonces hay que hacer también algún trabajo con esas tablas. En este punto me voy a detener muy rápido porque está muy interesante. Hay varios approaches que se pueden hacer. Un approach muy típico es todas las imágenes, poner las tablas, las puedes representar en texto, ¿no? Las puedes representar en texto con HTML o con Markdown y la puedes mandar al PDF, al LLM, y un LLM de los modernos de hoy en día, incluso los open source, te pueden entender el texto de una tabla. Pero los diagramas, las imágenes y los gráficos, esas tú las puedes guardar separadas en formato de imagen en tu base de datos y crear otro índice de búsqueda y sacar también el vector que representa una imagen. Y entonces de esa manera también puedes, cuando alguien hace una pregunta, sacar cuáles imágenes gráficas son más relevantes a la pregunta del usuario. Entonces también pero ahí hay que ver qué modelos pueden ser compatibles para así poder devolver eso. Ese es un approach, ¿no? Sacar el vector de las imágenes y las gráficas. Otro approach es esos LLMs, cuando estamos procesando nuestro texto, en vez de ignorarlas, pasarlas también, preprocesarlas nosotros y pasarlas a un LLM o a algún modelo de imágenes. Hay modelos también más chiquitos. Hay uno, por ejemplo, que el que yo les recomendaría, se llama Moondream, que es un Tiny Vision Language. Estos modelos son más pequeños que ChatGPT, puede correr en tu computadora y hacen lo mismo. Tú les das una imagen y te pueden describir en texto qué ven en la imagen, ¿no? Y entonces ya todo el texto lo guardas junto, incluso el texto con la descripción de la imagen. Y entonces ya podemos obtener también respuestas de la imagen o la gráfica, ¿no? Esa es otra técnica muy usual. Otra que también mencionamos muy de pasada, que de hecho ahorita como queda algo de tiempo, sí vamos a entrar a ver qué modelos de embedding existen. Y hablamos muy levemente de esto de las búsquedas híbridas, que el estándar actual es implementar al menos no nada más la búsqueda de embeddings, sino también la búsqueda de keywords, implementar ambas, ¿no? Hay más artículos aquí que les recomendaría después también revisar. Me voy a parar ahorita y tal vez al final, si hay algunas preguntas, nos pasamos para allá, pero me voy a detener en esta pregunta de qué modelos de embedding usar. Hay en Hugging Face, que es como el GitHub o
el repositorio open source más popular de modelos de inteligencia artificial. Ellos publican Hugging Face, publican este leaderboard. Déjenme, les paso el link. Creo que está por ahí en la presentación. Se me fue por ahí. Pero publican este tablero, que es justo como un tablero de líderes, este leaderboard de modelos de embeddings. Este es nada más de modelos de embeddings. Publican otros leaderboards, hay otros tableros para cuáles son los modelos de LLMs más grandes, más buenos. Este es nada más de modelos de embeddings. Y entonces, aquí, yéndonos a la tabla, vamos a poder entender algunas cosas de también cómo se escogen estos modelos de embeddings. Una es y aquí lo vemos graficado, es el número de parámetros. Hay modelos de embeddings, yo les comenté que son más pequeños típicamente, pero sí hay modelos de embeddings muy grandes, basados en los modelos, por ejemplo, en ChatGPT o en Qwen, es otro modelo chino. Hay modelos muy grandes, ¿no? Pero también hay modelos muy chicos. El número de parámetros también nos va a decir qué tan fácil va a correr en un servidor que no tenga una tarjeta gráfica, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa es la calificación, porque también hay muchas evaluaciones que se les hacen a estos modelos con datos que ya se tienen, ¿no? De ejemplos de preguntas, de clasificación, de obtener una respuesta, de comparar, y entonces los clasifican y les dan una calificación, y esto nos ayuda mucho a saber cuáles modelos podemos utilizar, ¿no? Vienen más datos en la tabla. Aparte del número de parámetros, es importante ver también el número de dimensiones del vector de embedding que nos va a devolver. Es relevante porque como lo vamos a guardar en la base de datos, y si tenemos 400 PDFs, que los separamos cada PDF en 100 chunks distintos, y de cada chunk vamos a sacar su vector de embeddings, y cada vector va a tener, aquí tiene, ¿qué? 131,000 números, ¿no? Cada vector. Nuestra base de datos va a crecer muchísimo, ¿no? Entonces, en realidad, la mayoría de vectores que se usan en sistemas más pequeños y que son útiles, ¿no? No estoy diciendo que sean, que por usar menos tamaños de contexto sean más inútiles. Sí son muy útiles y corren, ¿no? En un servidorcito más pequeño, ¿no? Nada más, si se fijan, están tratando de embeber el significado de una oración en un vector. A mayor número de elementos en el vector, cuantos más números, pues puede haber más detalle, ¿no? Más detalle fino en el significado, pero para los sistemas RAG, si se fijan, este número de 512 es el más usual. 512 en el tamaño del vector, si bien hay muchos tamaños, ¿no? Por ejemplo, el modelo de ChatGPT de embeddings, que es de los más usados, te devuelve un tamaño de vector, me parece como de 4,000 números, ¿no? En el vector. Entonces, este número es relevante para el número para qué tan grande va a crecer nuestra base de datos. Y por ese problema de que crece mucho la base de datos, también hay algo que se conoce hoy en día como Matryoshka Embedding Models. Ahí estaba el link, Matryoshka Embedding Models, que ya casi todos, el de ChatGPT lo implementa y así. Matryoshka, no sé si se acuerden, pero son estas muñequitas rusas que dentro de la muñequita hay otra muñequita y adentro hay otra muñequita. Y la teoría es esa, que a lo mejor ChatGPT nos va a devolver un embedding model de 4,000 dimensiones, pero nos va a decir, pero viene ya con Matryoshka, y si tú lo partes a 512, también funciona, y si lo partes en 256, también funciona. Va perdiendo algo del detalle fino, va perdiendo algo de accuracy en inglés, pero de relevancia. Se pierde un poco, pero no se pierde tanto. Hay también modelos que lo evalúan y pierden típicamente en este primer salto de 1024 512, pierden como el 1% del tino, ¿no? En obtener respuestas correctas. Entonces no se pierde tanto y es una técnica muy usada cuando tienes vectores muy grandes para evitar ese problema. Lo otro es que también estos modelos tienen un tamaño de contexto. Entonces, también algunos de estos modelos no podemos separar nuestros tamaños de chunk más grande de lo que nos diga ese tamaño de contexto. Es este max tokens de aquí. Entonces, también
hay que tener 2 tamaños de contexto en mente, el del LLM al que le vamos a mandar todos los documentos relevantes y el de nuestro modelo de embeddings, que también si hacemos muy grande nuestros chunks, no nos van a dar respuestas buenas. Entonces, este max tokens de aquí también es muy relevante dependiendo del tipo de preguntas que vayamos a hacer. Pero, como les decía, 512, que es aproximadamente una página, es lo normal y lo más usual para la mayoría de las aplicaciones RAG. Y ya con esos datos y con el min, este min task, que es el promedio, ¿no?, de todas las tareas, podemos obtener cuáles modelos son más o menos buenos y que tengan una buena calificación en base a los parámetros que nosotros sepamos de nuestro tamaño de contexto y dónde lo vamos a correr, ¿no? El Nomic, nosotros bueno, otra cosa muy importante es la licencia. Aquí no viene, pero muchos de estos modelos, algunos son open source y los puedes usar para lo que quieras y otros no tanto. Para darles los 2 ejemplos de los más usados, mejor los voy a abrir porque para encontrarlos aquí en la tabla, quién sabe si lo logré rápido. Este modelo de Gina es un modelo open source muy usado, pero que tiene una licencia Creative Commons no comercial, NC, que significa Non-Commercial License, no lo puedes usar para aplicaciones comerciales. Entonces, es un muy buen modelo que te da muy buenas respuestas, con un buen tamaño de contexto, pero que no lo puedes usar en aplicaciones comerciales. El que les digo que hoy en día es muy usado para aplicaciones comerciales, que es open source, son los de Nomic. Antes era el modelo Nomic 1.5, que era el más nuevo. Hoy en día hay otro que acaban de sacar, me muero por probarlo, que es este que se llama Nomic Embed Text versión 2. Salió la semana pasada, creo, o no tiene más de un mes que salió. Y es un muy buen modelo de embeddings, que aparte es multilenguaje. Esa es otra cosa, que muchos de estos modelos son nada más para inglés, o son nada más en chino, o nada más cierto número de lenguajes. Entonces es otra cosa a tener en cuenta cuando los vamos a estar usando. Entonces, si se fijan, soporta 100 y tantos lenguajes, entre ellos el español. Entonces, se puede usar para aplicaciones en español. Les comentaba esto otro de si vas a también usar embeddings para imágenes. Y entonces hay modelos de imágenes, como por ejemplo ahorita me acuerdo que hay uno que se llama Clip. Gina Clip es para imágenes, o hay uno de Nomic, me parece también para imágenes, ¿no? Entonces hay que buscarlos. Hugging Face es un muy buen lugar para buscarlos. Me cambié de tab. Entonces, esos recursos del MTEP Leaderboard es muy bueno y es muy bueno estar como revisándolo porque constantemente se está actualizando con nuevos modelos, ¿no? Como este que les mostré que salió hace una semana. Este es como la presentación básica. Si quieren, aquí paramos y dejamos espacio a preguntas. Gracias, Joaquín, por la oportunidad. Pues bueno, recordarles que están abiertos para hacer los comentarios y preguntas que hasta este momento hemos logrado gestionar en nuestra mente después de tantísima información. Doctor Ricardo, adelante y bienvenido. Gracias, Joaquín, felicidades. Da mucho gusto ver cómo entre nosotros hay gente que le entra a alzar el cofre y meterle mecánica a los sistemas para hacerlos que hagan lo que nosotros necesitamos. Una pregunta es, tengo entendido que las grandes casas consultoras han, digamos, contratado los LLMs para que trabajen sobre sus propios acervos. Por ejemplo, Deloitte o PricewaterhouseCoopers tienen grandes acervos de reportes que han hecho para clientes en todo el mundo. Y sobre todo también cierran el sistema para que todo el trabajo que hacen para sus clientes quede con el nivel de confidencialidad. Pero entonces, al escuchar toda la descripción del trabajo que nos haces, la pregunta que me surge es, ¿quiere decir que la ventana de atención que utilizan ellos es más grande? Porque pues sí rebasa con mucho incluso los 2 millones de tokens
que planteabas tú más temprano. Entonces, no sé si sabes algo de la arquitectura, de cómo se trabajan en esos sistemas. Y una segunda pregunta más desde nuestro punto de vista, también como casa consultora, es muchas veces uno necesita una información de Internet abierto, pero altamente especializada. ¿Cómo maneja el sistema la IA entonces su ventana de atención? Por ejemplo, si yo hago una búsqueda de cuáles son las normas sanitarias que exige la Unión Europea, por ejemplo, o Indochina para cierto tipo de productos que quiero exportar. Entonces, la búsqueda que hace el LLM es abierta. ¿Cómo va manejando su ventana de atención? ¿Cómo va detectando y acercando? ¿Estoy haciéndole una recuperación aumentada ahí o no? ¿O cómo organiza el sistema su búsqueda? Sí, son muy buenas preguntas. En el primer caso de las casas consultoras, muy probablemente, y a lo que yo sé, casi todas deben de estar usando algún sistema RAG por detrás. Es decir, efectivamente no cabe en el tamaño de contexto toda la información que tienen. Entonces, normalmente tienen de dos sopas, o hacen fine tuning, y algunas hacen fine tuning, y de hecho nosotros, por ejemplo, en Vixal también hacíamos fine tuning, pero no alcanzas a hacer fine tuning. El fine tuning también es menos dinámico, ¿no? Entonces haces un fine tuning y tardaste una semana en hacerlo, en crear tu modelo, tal vez tardaste más en crear todo el pipeline y sacaste un modelo nuevo, y ese modelo nuevo lo tienes que hospedar en algún lado y tiene información hasta ese punto, y constantemente la información se está actualizando, ¿no? Entonces, para ese tipo de sistemas y de situaciones es que los sistemas RAG son más eficientes, porque puedes constantemente estar agregando de manera más sencilla nuevos documentos y nada más indexando esos nuevos documentos en tu base de datos y obteniendo respuestas entonces de todos esos documentos. Entonces, seguramente todas esas casas consultoras, nosotros, por ejemplo, en Vixal, que somos también una agencia de consultoría, pero para gobierno de Estados Unidos, o agencias internacionales, teníamos nuestro modelo fine-tuned, pero aumentado con un sistema RAG para poder obtener cierto tipo de respuestas. Entonces, seguramente estaban usando un sistema como el que les describía, un sistema RAG. Esos sistemas especializados que tú comentabas también cuando tienes preguntas legales, ¿no?, sobre cierta legislación, también son más quieres usar un sistema RAG y no nada más. Tú seguramente, si le preguntas y de hecho yo lo hice cuando necesitaba llenar ciertos documentos para poder ofrecer servicios de consultoría en Estados Unidos, ¿cómo lleno la forma A38 de Estados Unidos para que la empresa de allá sepa cómo llenar mis impuestos? Se lo pregunté a ChatGPT, a Cloud, y sí me dieron respuestas más o menos con cierta inclinación correctas, ¿no? Y sí me ayudaron, ¿no? Pero no me podían dar exactamente en qué, la fuente, ¿no? La fuente de dónde venía. Sí, en base al artículo fulanito del archivo tal, y poder yo corroborar. Nada más te dan una guía, ¿no? Entonces, cuando quieres algo más especializado, sí es mejor un sistema RAG que sí te pueda decir cuáles fueron los documentos utilizados en la generación de la respuesta, ¿no? Y entonces tú, cuanto más especializado, tú vas a saber qué documentos, y si estás en una empresa especializada o en una organización especializada en cuestiones legales, con este tipo de preguntas que sabías, tú sabes, pues tendremos que hacer un sistema RAG que incluya la Ley Federal del Trabajo, la Constitución Mexicana y tal otra fuente, y vamos a poder dar respuestas a este tipo de preguntas en base a la información más actualizada y correcta y con citas, ¿no? Entonces ahí los sistemas RAG es donde le ganan a un sistema LLM, al LLM solito tradicional. Que me da, qué bueno que lo mencionaron porque no había platicado. Tenemos una serie de proyectos open source que estamos iniciando en la comunidad de inteligencia artificial de aquí de Guadalajara. Uno de ellos muy relacionado con ese que mencionaste, porque estamos, no es este lo estamos investigando. Lo estamos haciendo ahorita en los repositorios de Codeando Guadalajara, que es como una parte de Codeando México, una AC que se dedica justo a este tipo de sistemas.
y ahí estamos creando open source este sistema que se llama Dove RAG, que va a ser un sistema RAG que obtenga todas las ediciones del Diario Oficial de la Federación y al que le puedas hacer preguntas referentes al Diario Oficial. Apenas lo estamos iniciando, tenemos por ahí un board con las tareas que estamos poniendo que necesitamos usar. Ahorita, de hecho, ya podemos extraer, ya estamos usando esas librerías open source que mostré antes y ya se puede, no, era este script, otro de por acá. Ya se trae, estamos apenas en la etapa de poder traer los documentos, todavía no los parseamos, todavía no los metemos en una base de datos, pero para eso va a ser ese sistema, ¿no? Les dejo este link por si alguien quiere colaborar con nosotros, ¿no? Y hacer algo de eso, pues vamos a estar haciendo este sistema de manera open source, ¿no? Y dejo otra vez para si alguien más tiene otra pregunta. Nos quedan un par de minutitos nada más. Bueno, pues no veo que nadie levante la mano. Joaquín, son preguntas muy técnicas, muy especializadas y de mucha aplicación que lógico solo un experto tiene conocimiento. Es por ello que yo creo que más que hacerte preguntas, aquí el comentario es agradecerte de verdad tu tiempo, tu atención, el que nos brindes tu conocimiento, porque esto nos compromete a seguir actualizándonos en esta nueva normalidad, en estos nuevos conceptos que a lo mejor muchos de nosotros desconocíamos, pero que nos abres un nuevo panorama en donde, como bien compartes, la colaboración, el trabajo en equipo es lo que nos va a llevar a otro nivel para nosotros también empezar a desarrollar nuestras propias inteligencias artificiales en pro de un bien particular, pero como bien lo compartíamos, potenciado con otras herramientas de mayor alcance. Y Joaquín, ahora sí que para cerrar me encantaría 5 tips que nos dieras a nosotros como usuarios que nos contribuya a potenciar todo esto que vamos a trabajar. Sí, cómo no. Una es eso de conocer los límites de contexto. En esta presentación lo vimos un poquito. Otro tip, si quieren empezar a usar cosas así sencillas, por ejemplo, el AI Studio, me parece que se llamaba, LM Studio, el Google AI Studio, es justo un LLM de Google, ¿no? En donde tú le pones documentos y le puedes ir agregando documentos y te va a poder contestar en base a esos documentos. Entonces, como un RAG, sin tú tener que parsear los documentos, usar modelos de embeddings, ellos lo hacen. ¿Sí ¿Nos compartes el link? Sí, lo puse ahí en el chat. Excelente, ya lo veo. Entonces, si se fijan, tiene de Library, me parece, y ahí es donde le das acceso a tu Google Drive y le puedes empezar a compartir documentos para que lo uses así como un mini sistema RAG. Otro tip. Joaquín, sería ir creando nuestra propia microinteligencia artificial, ¿verdad? Sí, tienen ciertos límites, ¿no? Entonces, por ejemplo, ChatGPT, cuando pagas la versión Pro, no, yo estoy la más barata, ¿no? Porque ya hay una de $200. Los GPTs que hay en esa versión de paga, incluso en la barata, y tú puedes crear tus propios GPTs, también tú puedes hacer lo mismo y le puedes agregar archivos y funciona como tu propio RAG. Tienen cierto límite, ¿no? Me parece que el límite que encontré era que no eran más de 50 archivos o más de 30. Entonces, sí te sirve como para empezar a explorar estos sistemas RAG y hacer preguntas en base a conocimiento más específico. El de LM Studio es gratuito, ese que les mandé, o de ChatGPT, pues es si pagas la versión, creo que cuesta $20 al mes, el ChatGPT, y en esa versión tienes este sistema RAG con sus limitantes, ¿no? Y ya si quieren aprender a hacerlo ustedes con programación, les diría, pues es saber Python y no es tan difícil. De hecho, por ahí estaba compartiendo, lo puse muy rápido, tengo un workshop basado en esta misma información que también te enseña un poquito cómo hacer eso con Python. Les dejo el link, ¿no? Es código open source que está ahí por si lo quieren repasar, muy sencillo de cómo hacer. Está ese y está este otro. Ese es como más didáctico y este otro es un RAG básico también que trae, que está más, ya no en un formato educativo, sino en un formato de una aplicación sencilla RAG, ¿no? Si quieren ver cómo se ven esos sistemas. Ahí lo pueden ver en esos 2 códigos. Joaquín, el doctor Ricardo levantó su mano. Doctor, ¿nos comparte, por favor? Era una
Un comentario que me surgió al escuchar la descripción de este Google AI Studio, para mí tiene toda la cara de que uno está trabajando y haciendo su modelo de recuperación aumentada, pero ellos están aprovechando todo eso para entrenar su modelo. Y por supuesto, que era lo que comentábamos en las limitantes, ¿no? En esos cloud LLMs no vayan a poner sus datos privados, ¿no? Que nadie más sabe. Es nada más poner los datos que sean públicos y que ustedes digan quiero experimentar y no pasa nada, ¿no? Pero si tienen datos de su empresa, en las empresas normalmente por eso prohíben muchas veces en Continental o en muchas empresas usar los ChatGPT o Google Gemini, pues por eso, porque le estás dando toda tu información a estos grandes conglomerados y pues tampoco va por ahí. Hay que ser cuidadosos con nuestra información. Qué bueno que lo mencionaste y ahorita para cerrar, para que no se nos olvide y ahí estemos huyendo toda la información privada de nuestras empresas. Joaquín, como decimos, ¿verdad? Nada es gratis, todo tiene un precio y a veces es tu conocimiento aportando al conocimiento de otros para ampliarlo, pero bueno, el uso o el beneficio que tú les saques ya es en función a tu propia necesidad. Joaquín, nos quedamos en 2 tips, el tercero. No, ¿Cómo quedamos? No, aprendan Python. Sí, definitivo. Sigan alguno de estos talleres, ¿no? Digo, no se me ocurren otro par más, ¿no? Sean muy cuidadosos con su información, no la suban. Y los sistemas RAG no son tan complicados, ¿no? Sí los pueden aplicar en su empresa. Hay otros sistemas open source. Les debo el link de algún sistema open source más sencillo que porque requiere código, pero hay otros que puedes descargar y también empezar a jugar con un sistema RAG en tu computadora básico. No resta más que agradecerte tu tiempo, tu conocimiento y sobre todo esta oportunidad que nos das de ser parte de un crecimiento que se está dando en nuestro estado, pero tú siendo un pionero en esto que nos estás incitando a continuar colaborando para, como bien decía, generar un bien mayor. Muchas gracias, Joaquín, por la oportunidad. Gracias a todos por su participación. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido cómo RAG puede potenciar tu modelo de lenguaje, ofreciéndote respuestas más precisas y personalizadas. Ahora sabes cómo hacer que tu IA sea más dinámica y eficiente. Recuerda, la inteligencia artificial está en constante evolución, y con las herramientas que te compartimos hoy, puedes llevar tus proyectos al siguiente nivel. Si te ha gustado este contenido, no olvides seguirnos y estar atento a nuestras futuras conferencias. La tecnología avanza rápidamente y juntos podemos estar a la vanguardia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo evento.